Amén, feliz sábado, que Dios les bendiga, espero que estén bien. Saludo también a todos los hermanos que nos ven a la distancia. Y estos días fueron algunos días un poco difíciles para mí, por preocupaciones, algunas cositas que le comentaba al hermano Juan hace un ratito, orando los unos por los otros, ¿no? Por las dificultades. Entonces, yo siempre le pido al Señor que me muestre que Él está conmigo, de alguna manera, ¿no? Que me muestre, que yo sé, pero yo quiero pruebas a veces, ¿no? Y a veces le pedimos y Dios, sabiendo nuestra poca fe, nuestra incredulidad, nos da pruebas, ¿no? De su amor, de su compañía. Y una de las cosas que yo le pedí, Señor, muéstrame, dame una señal. Y si bien pude hablar, disipar algunas preocupaciones, expresarlas también, desahogarme, Dios me dio palabras ayer para grabar la escuela sabática, cosa que no tenía cabeza para hacer eso. De hecho, yo meditaba muy seriamente, no puedo meditar ahora porque tengo una preocupación. Y el Señor me dio palabra para compartir la escuela sabática y me dio una palabra para compartir hoy con ustedes, que se encuentra en Isaías capítulo 8 y capítulo 9. Ese va a ser el texto que vamos a leer hoy. Y hermanos, la Biblia demuestra, Dios por su palabra nos demuestra día a día, que si probamos al Señor, que si leemos las Escrituras con fe, buscando como un buscador de tesoros, ¿qué cosa más bonita ser buscador de tesoros? ¿Quién pudiera dedicarse su vida a buscar tesoros simplemente? Sin horarios, con su detector de metales ahí, y él vive de buscar tesoros. ¡Qué vida tan emocionante! La vida del creyente es algo parecido. La Biblia es el terreno donde buscamos los tesoros. Y solamente los va a encontrar aquel que los busque de corazón. Que le pida al Señor, dame una palabra. Que le ruega al Señor, ¿para qué es esta palabra que tú me quieres dar? Tenemos que pedirle, hermanos, y la Biblia ha demostrado que siempre va a dar más luz sobre todas las cosas, sobre nuestra vida personal, sobre los eventos finales, siempre nos va a dar algo más. Y lo que voy a compartir con ustedes es un texto que está en Isaías capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, y vamos a leer parte del capítulo 9 también. Y todos estos, hermanos, son textos muy conocidos por cada uno de nosotros, los hemos leído, los hemos citado en diferentes oportunidades, para hablar de diferentes temas, vamos a un versículo de estos, para hablar de otro tema, vamos a otro versículo de estos que vamos a leer. Y así hay muchos temas que son recurrentes en estos pasajes. Pero cuando lo vemos como un todo, vemos, y voy a usar de vuelta una frase que ya utilicé en otro sermón, un pequeño apocalipsis aquí. Un pequeño pantallazo, lo hemos visto en Primera de Juan, ¿no? Un pequeño apocalipsis, un pequeño pantallazo. Se puede ver en Daniel, se puede ver, bueno, en varios de los libros de los profetas. En muchas partes de la Biblia hay pequeños pantallazos de las cosas que van a suceder en el futuro, ¿sí? Y cada una de estas cosas que vamos a leer hoy, vamos a ver que tiene una referencia en otra parte de la Biblia, para que las podamos corroborar. Ustedes las pueden anotar, no las vamos a leer, pero sí vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir comentando. Isaías capítulo 8, versículo 9, esto es arbitrario, obviamente, se podría haber arrancado desde el versículo 1, pero vamos a arrancar desde ahí para no hacerlo tan extenso. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Apercibíos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será frustrado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Yo no sé qué les vino a ustedes a la mente cuando leyeron estas palabras,
pero a mí me vino a la mente Apocalipsis capítulo 20 y el fin del milenio. ¿Qué va a pasar al fin del milenio, hermanos? Todas las naciones que rechazaron a Cristo, todos los perdidos, se van a juntar, van a hacer planes contra Jerusalén. Y va a ser en ese momento que van a ser quebrantados. Esta es una visión, hermanos, del fin del pecado. Y arranca este pasaje poniéndonos en perspectiva, hermanos. Sabemos que el final de la historia es que la maldad va a ser destruida, que la maldad no va a existir para siempre, ¿sí? Y se nos muestra un pequeño pantallazo acerca de eso. Versículo 11. Porque Jehová me habló así con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo. Y yo quiero que presten, hermanos, atención a lo que va a decir ahora el profeta, ¿sí? Ustedes recuerden que si bien estas palabras son proféticas, apuntan al tiempo del fin, también había una situación puntual con el pueblo de Israel, ¿sí? Con el pueblo de Judá y con el profeta Isaías. El profeta Isaías reprendiendo al pueblo para que abandone la apostasía. Y ahora Dios le va a decir algo después de haberle mostrado que los malos no van a prevalecer, que la maldad no va a prevalecer, aunque se junten todas las naciones y preparen armas de guerra, aunque rodeen la ciudad y sean más en número, la verdad siempre va a prevalecer. La maldad va a ser destruida por su propio peso. Pero ahora el profeta nos llama la atención a algo que Dios le dijo, para no desviar su mente, hermanos, del objetivo. Y estas palabras son tan apropiadas para nuestro tiempo. Porque hoy, bueno, yo me cansaría de contarles las historias que yo recibo constantemente de personas que están preocupadas por 20.000 cosas. 20.000 cosas. Recién el hermano mencionaba lo de Año Nuevo, ¿no? Que uno a veces no puede decir feliz Año Nuevo porque lo van a criticar a uno. Hace poco me escribió un hermano, yo no sé si él va a ver esto, no lo voy a mencionar, pero voy a mencionar la historia, no voy a mencionar a la persona, fue un diálogo privado. Hace poco me escribió un hermano, me dice: hermano, tengo una amonestación que darle, tengo una reprensión que darle y espero que usted no se ofenda. Usted dice muchas veces bendiciones. Y usted no debería decir bendiciones, porque en realidad lo que usted debería decir es que Dios te bendiga, y me citó la bendición sacerdotal que dio el hermano hoy. Vos, Fernando, la mencionaste, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y usted no debería decir bendiciones, ¿por qué? Porque en realidad fueron los masones y los jesuitas que inventaron que, para no mencionar a Dios, porque ellos no creen en el mismo Dios que nosotros, para no mencionar a Dios y decir Dios te bendiga, ellos empezaron a decir bendiciones y eso se popularizó. Y entonces, si usted dice bendiciones, no está saludando como Dios quisiera. Yo le agradecí, hermanos, le dije: hermano, muchas gracias por tomarse el tiempo. Yo quisiera pedirle si usted me puede pasar la fuente sobre esto de que los masones y los jesuitas, porque ustedes saben que los masones y los jesuitas son grupos diferentes, pero para mucha gente son la misma cosa, ¿sí? Pero en realidad son grupos diferentes. La Iglesia Católica tiene sociedades secretas y tiene organizaciones que están enemistadas. Por ejemplo, para darle un ejemplo sencillo, el Opus Dei y los jesuitas. Son católicos los dos, pero son enemigos. Si ustedes van al mundo islámico, al mundo musulmán, van a ver diferentes tribus y diferentes grupos, algunos más radicales, otros menos, y algunos se pelean entre ellos, ¿sí? Entonces, no es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Pero este hermano me dijo como que los jesuitas y los masones eran lo mismo, así que le pedí que me pasara la fuente, y hasta el sol de hoy, como dicen ustedes, nada ha aparecido. Pero Satanás quiere distraernos, hermanos, con 20 cosas, con 20 cosas. Yo me cansaría de contarle las cosas que recibo de hermanos que están preocupados por muchísimas cosas cuando sus familiares están muriendo sin Cristo, ¿sí? Cuando sus hijos, sus hermanos, su esposo, su esposa no están recibiendo lo más importante, que es el amor de Cristo, manifestado de diferentes maneras, ¿no? Un padre como padre, proveyendo a su familia, ¿sí? Un esposo como un esposo, siendo el sacerdote del hogar, con los hijos también, siendo el sacerdote y cuidando de ellos.
Entonces nos distraemos con muchas cosas. Y el profeta, fíjense lo que dice. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Era un pueblo en tremenda apostasía, hermanos. Tremenda apostasía. Ellos habían dejado lo más importante de la ley, hacer justicia y hacer misericordia. Enseñaban como mandamientos cosas de hombres. Estaban totalmente alejados de Dios. Pero se cuidaban si no daban tantos pasos. Se cuidaban si miraban o no miraban tal cosa. Si decían o no decían tal palabra. Eran supersticiosos. Y el mundo cristiano hoy se está volviendo supersticioso. Atrás de 20.000 conspiraciones. Y yo no soy una persona que no crea en la conspiración. Creo que hay una conspiración, que es la madre de todas las conspiraciones, que es el gran conspirador Satanás en contra de la ley de Dios. Y en todas sus manifestaciones hay una conspiración. Pero nosotros no podemos, hermanos, caer en cada uno de los cuentos y de las cosas que vemos. O por lo menos no caer tan fácilmente. Hagan lo que yo hice, pidan fuente. Pidan fuente, pidan evidencia. Ahí se acaban las teorías, pero las teorías de conspiración basadas en la nada corren como pólvora en el mundo cristiano, le quitan el sueño y le hacen vivir con temor a mucha gente de manera innecesaria. Fíjense lo que dice el profeta: no llames conspiración a lo que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que temen, ni tengas miedo. Hermanos, nosotros podemos vivir con miedo, podemos vivir con temor. Probablemente una de las conspiraciones más grandes o una de las crisis más grandes que vivimos en los últimos años tiene que ver con la pandemia, con esa situación que vivimos donde realmente, aquí no en Puerto Rico, pero en muchos países no se podía salir de la casa. Eso fue duro, eso fue triste, pero eso fue alimentado también por muchas teorías de conspiración que no eran la realidad. Lo que estaba en juego era la libertad o no libertad, nada más. Esa es la conspiración. Si yo decido o no decido lo que pasa con mi vida, con mi cuerpo, con mi salud. Esa era la conspiración. Pero se alimentó con muchas otras cosas que no lo eran. Y el mundo cristiano vivió triste. Y hermanos, nosotros teníamos que mostrar la otra cara a la humanidad. Como Cristo, caminar la segunda milla, hacer lo que dijeran las autoridades, porque nunca, a menos que vaya en contra de nuestra conciencia, tenemos que hacer siempre lo que mandan las autoridades y mostrarle a la gente que Dios estaba con ellos. Pero las conspiraciones, que no son conspiraciones, que no tienen que ver con la ley de Dios, que no tenían que ver con el verdadero problema de fondo, hermanos, comieron la cabeza de mucha gente. Yo creo que estas palabras son muy necesarias. No llames conspiración a lo que el mundo, o lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que temen, ni tengáis miedo. Esa última parte, hermano, es la más importante. Satanás quiere manejarnos a través de ¿qué? A través del miedo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a no tener miedo de nada? Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¡Wow, hermanos! ¿A quién tenemos que tener temor? ¿De quién es nuestro miedo? ¿Cuál es nuestra única preocupación? ¿A quién tenemos que agradar? Al Padre, hermanos. Si nosotros tenemos el verdadero temor de Dios, que no es un miedo de pavor, sino el respeto a Dios, la consideración de su voluntad en nuestra vida, a cada momento sabiendo que Él nos ve constantemente, como mencionaba Fernando, nuestros nombres son anotados, nuestros actos son anotados. Si tenemos esa conciencia de la presencia del Señor, ¿de qué otra cosa podemos llegar a tener miedo? El temor de Dios destruye todos los demás temores, absorbe todos los demás temores. Entonces a usted le pueden amenazar, le pueden contar historias, le pueden decir 20 cosas, usted va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque usted está en la presencia del Señor, usted está en la justicia del Señor. Como dicen los proverbios, ¿no? Huye el impío sin que nadie lo persiga,
mas el justo está confiado como un león. Ahora, el impío tiembla una hoja y esa persona, hay un ruido y esa persona tiene temor. ¿Por qué? Porque en realidad es su propia conciencia, ¿sí?, de sus obras malas la que le condena. Vive en el temor y no vive en el amor de Dios. Entonces Dios le dice al profeta: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y fíjense lo que dice el verso 14. Entonces Él será por santuario, mas a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red a los moradores de Jerusalén. Solamente hay dos opciones para con Dios. Jesús lo dijo, ¿no?, de otra manera. O caemos sobre la roca, o la roca cae sobre nosotros. O Dios es nuestra protección y nuestra fortaleza, o es nuestra piedra de tropiezo, hermanos. No podemos otra cosa. Pero si ponemos a Cristo en primer lugar, si entregamos nuestra vida a Dios, y eso cuesta, lo hablábamos recién, ¿no?, de lo de la vasija que mencionó Fernando, cuesta aceptar que Dios rompa la vasija para empezar de nuevo. Nosotros queremos que nos emparche. Lo solucionamos fácil, lo atamos con alambre, dicen en Argentina. No, eso lo atamos así, lo solucionamos así. Y a veces para solucionar las cosas hay que desarmar todo. Hay que empezar de cero. Y nos cuesta aceptar eso. Pero si aceptamos a Cristo, si le entregamos nuestra vida, si entregamos esas cosas que llevamos cargando, como codicias, como temores, como rencores, resentimientos, Él puede restaurar nuestra vida y podemos vivir en paz, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Nada nos va a causar temor y Dios va a ser el santuario nuestro y no la piedra de tropiezo. Dice en el versículo 15, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y ahora nos pone en contexto del tiempo del fin. Está la verdadera conspiración, hermano. Esto es lo que debería a nosotros llamarnos la atención, ¿sí? Nosotros en el canal siempre hablamos de diferentes cuestiones que suceden en el mundo, no como teorías de conspiración propiamente dicha, pero sí de ataques contra la libertad, ¿sí? Recién leí al hermano Fernando, Santiago, capítulo 2, que hablaba de la perfecta ley de la libertad. A la ley se la llama la ley de la libertad, porque usted para guardar la ley tiene que ser libre. Tiene que poder elegir. A Dios no le sirve que guarden su ley por obligación. Por eso todos los que guardan la ley por obligación, a Dios le desagrada. O sea, Dios no recibe ese servicio. Pero la ley tiene que ser observada en libertad. Y en nuestro canal y en las predicaciones, que a veces hablamos de temas de actualidad que están sucediendo, es porque son ataques contra la libertad, que nosotros estamos viendo que las profecías se están cumpliendo. Cuando hablamos de la pandemia no hablamos porque seamos expertos en salud, aunque deberíamos ser bastante expertos en salud por toda la luz que tenemos, pero hablamos porque son ataques contra la libertad, ¿sí? Hablamos porque sabemos que es una violación de la libertad. Y así hay muchos otros aspectos que suceden, ¿sí? Si hablamos a veces de una cuestión política, que muchas veces he recibido crítica, a ver, usted no debería hablar de política. No es que estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de ataques que vienen del gobierno contra la libertad. Y el pueblo adventista, hermano, somos llamados a defender la libertad de conciencia como hizo el pastor Jones ante el Congreso de los Estados Unidos, creo que fue en 1888, no recuerdo ahora en qué año fue, pero se estaba debatiendo una ley dominical en el Congreso y fue por la intervención de un pastor adventista que defendía la libertad de conciencia que eso se aplazó y eso se postergó, ¿sí? Era un ataque contra la libertad. Entonces nosotros como cristianos siempre vamos a hablar a favor de la libertad de conciencia. No libertad solamente para nosotros, libertad también para los otros que no creen. Nosotros tenemos que defender la libertad que tienen los cuáqueros, los menonitas, que ellos no envían a sus hijos a la escuela. Y nosotros tenemos que defender la libertad que ellos tienen de que ellos no envíen, aunque nosotros sí los enviemos. Y hay cada religión que tiene sus formas diferentes de pensar. Y nosotros tenemos que defender la libertad de culto de todos aquellos que piensan incluso diferente que nosotros, siempre y cuando no se estén violando los derechos humanos, ¿sí? No creemos en la libertad de conciencia del mundo islámico para golpear a las mujeres. En eso no creemos. Eso no es libertad de conciencia porque ahí se está violando
la libertad de las mujeres, ¿sí? Hay límites para eso, pero en líneas generales en el mundo cristiano hay diferentes creencias, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Elena G. White, o en la época de los primeros peregrinos en realidad en Estados Unidos, habían denominaciones cristianas que ellos consideraban que no debían sacarse el sombrero delante de una persona porque era una señal como de autoridad o de adoración. Solamente se quitaban el sombrero frente a Dios en la iglesia. Entonces cuando iban delante de un magistrado, delante de un juez, tenían que quitarse el sombrero y su fe decía que no se iban a quitar el sombrero. Entonces esa es su libertad que tienen mientras no estén violando los derechos de los demás. Como adventistas, hermanos, tenemos que defender la libertad de conciencia porque sabemos que en el tiempo final el mundo se va a convertir en una dictadura mundial en contra de la libertad de los que guarden los mandamientos de Dios. Entonces en el versículo 16 dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Con qué va a tener relación el conflicto final? ¿Cuál va a ser el sello de Dios? No puede decirse de otra manera más clara. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Los discípulos de Dios van a tener la ley sellada en sus corazones. Después ustedes pueden anotar, si quieren, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12, versículo 17, que menciona allí, ¿no?, el remanente de Dios, el pueblo de Dios, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Ata el testimonio de Jesucristo, sella la ley entre mis discípulos. Eso van a ser los dos grupos que van a estar, y esa, hermanos, es la verdadera conspiración. Ese es el centro de la verdadera conspiración. El ataque de Satanás a la perfecta ley de la libertad. El ataque de Satanás contra la libertad de conciencia. Dice el versículo, vamos a pasar al versículo 19. Fíjense, hermanos, todos estos versículos los conocemos por separado, pero ahora están todos juntos hablando de la crisis final y el fin del pecado. El fin y la destrucción de los malvados y de Satanás. En el versículo 19 dice: cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el tiempo final, hermanos, la crisis se va a desatar, y para prueba que se va a presentar para defender los puntos de vista de Satanás, se van a presentar milagros, se van a presentar hechos sobrenaturales. Hoy en día está habiendo un resurgir muy fuerte del catolicismo romano. ¿Y saben cuál es una de las evidencias más grandes que son presentadas por los católicos romanos para probar que su iglesia es la verdadera? Milagros. Milagros. Eucaristías. La galleta que se presenta en la misa, donde le aparece sangre milagrosamente. Esos milagros, según ellos, son las pruebas de la veracidad. Imágenes que lloran sangre. Cosas por el estilo. Todo esto va a empezar a suceder con mayor fuerza. Van a aparecer espíritus de personas aseverando, ¿no?, que vinieron de entre los muertos para dar un mensaje, como hizo la pitonisa de Endor, que trajo al profeta Samuel, entre comillas, para dar un mensaje al rey Saúl. Van a haber apariciones de ese tipo, hermanos. Va a haber un progreso del espiritismo, y entonces vamos a estar en la disyuntiva. O le creemos al espiritismo o le creemos a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, no les ha amanecido. Hermanos, todo lo que va a pasar en el tiempo final está en estos pocos versículos que nosotros podemos leer aquí en Isaías. A veces leíamos este versículo para hablar del espiritismo, el 16 para hablar del sello de Dios, ¿sí?, y varios versículos como estos para hablar de diferentes temas, pero todos están hablando de una sola cosa: el fin del conflicto. El fin del conflicto, ¿sí?, y la terminación del pecado. Versículo 21 dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y acá, hermanos, está hablando de los perdidos, esos que iban a rodear la ciudad al final de los 1000 años
son los perdidos, que se van a dar cuenta que fueron engañados por Satanás. Después ustedes pueden leer en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 43, pueden tomar nota. Conflicto de los siglos, capítulo 43, párrafos 651, 652, ahí habla de la condición de los perdidos al fin de los 1000 años. Dice el versículo 22, mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán lanzados a las tinieblas. ¿Cómo va a estar la tierra después del milenio? Desordenada y vacía. La tierra va a estar rasgada, ¿sí? Y por esa tierra rota, destruida, árida, van a estar marchando esos ejércitos para tratar de conquistar la Santa Jerusalén. Capítulo 9, versículo 1, dice: y aunque no será esta oscuridad tal, fíjense con qué va a comparar esta oscuridad, ¿no? Y yo quiero que ustedes lo tomen para ustedes mismos, hermanos, porque está hablando de cada uno de nosotros. Aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Después, más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué le recuerdan, hermanos, estas palabras? Estas palabras se dijeron cuando Cristo vino sobre la tierra. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 16. Jesús dejó Nazaret y se fue a predicar a Capernaum. Y lo cita de esa manera. Fue a un pueblo que estaba en gran oscuridad, en gran tiniebla, para que se cumplieran estas palabras. Este pueblo que vivía en gran luz, en gran oscuridad, tuvo la oportunidad de ver la luz. Amén. Y para los que por ahí no tienen claro qué lugar es este, porque fíjense que menciona varias cosas: la tierra de Zabulón y de Neftalí. Menciona también del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y si ustedes van a Mateo capítulo 4, se menciona la ciudad de Capernaum. Cuando ustedes ven el mapa de Tierra Santa, imaginariamente lo van a ver ahora. Si ustedes van a ver un borde redondeado, ese es el mar Mediterráneo, un borde así redondeado, y van a ver un río que va de norte a sur. Ese es el río Jordán. Y van a ver dos bolitas de agua ahí. La más grande abajo es el mar Muerto y la más chiquita arriba es el mar de Galilea. Ahí, al mar de Galilea, a esas ciudades de Zabulón y Neftalí, ahí es donde fue Cristo a predicar. Y ese pueblo que estaba paganizado, que vivía en tremenda oscuridad, pudo ver la luz. Amén. Hermanos, los impíos al final del milenio van a ser lanzados a la oscuridad. Pero esa oscuridad no va a ser muy diferente que la oscuridad que nosotros hemos tenido cuando andábamos sin Cristo. Que la oscuridad que tenían Zabulón y Neftalí cuando estaban sin Cristo. Cuando Cristo aparece en nuestra vida es que recién podemos vivir en su luz y contemplarlo a Él, contemplar su carácter. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa luz? Lo vamos a ver un poquito más adelante, que brilló sobre los gentiles que vivían en oscuridad. Dice en el versículo 3, aumentando la gente no aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Cuál es el gozo, hermanos, de los redimidos? Los redimidos somos todos aquellos que vivíamos en oscuridad y por la cual brilló una gran luz. Fuimos sacados de esa oscuridad. ¿Cuál es el gran gozo de los redimidos, hermanos? Que fuimos liberados del opresor, que fuimos liberados del pecado. ¿Sí? Esa es la gran alegría que hemos de tener cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, podemos tener muchas cosas en este mundo. Es más, nos pueden faltar muchas cosas en este mundo. Yo voy a hablar más bien de las cosas que nos faltan. Nos faltan cosas materiales, nos faltan afectos, nos faltan personas. Pero nada de eso probablemente nos va a quitar el sueño, como que nos falte la paz del cielo, que nos falte la salvación. Amén. Solamente la salvación en Cristo Jesús puede permitirnos dormir tranquilos, Amén. Puede permitirnos sonreír en los tiempos de dificultades, ¿sí?
en los tiempos de angustia, de incertidumbre, ¿sí? Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos luz para los demás. Amén. Que pueda nuestro rostro brillar. Y eso solamente lo da la salvación en Cristo Jesús. Y dice que en el versículo 4, ¿por qué es ese gozo? Porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Cuál es el yugo? El yugo del pecado. La vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y fíjense cómo Dios vence el pecado. Dice, como en el día de Madián. ¿Qué será el día de Madián? El día de Madián es una batalla en la cual el pueblo de Israel venció a los madianitas con 300 hombres, liderados por Gedeón. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue esa batalla? ¿Cuántas espadas se usaron en esa batalla? Ninguna. Unos cántaros, unas luces. Había que obedecer, había que hacer lo que Dios decía, no es que tampoco uno se quedaba sentado ahí mirando. Había que ir, había que enfrentarse, había que hacer lo que Dios dijera, pero sin violencia, solamente por el poder de Dios, solamente para glorificar su nombre, es que fue destruido el enemigo. De la misma manera va a ser, hermanos, en el tiempo del fin. De la misma manera va a ser en el tiempo del fin. Ustedes saben que cuando esas naciones, después pueden leerlo en Conflicto de los Siglos, capítulo 43, cuando esas naciones rodeen la ciudad de Jerusalén y quieran tomar la ciudad de Jerusalén que descendió del cielo y digan, mira, nosotros somos más en número, Satanás los va a tratar de convencer de que tomen la ciudad, luego va a aparecer Cristo por encima de la ciudad, con su poder y con su gloria, y todos van a quedar como diciendo, no, acá no hay nada que hacer. Se van a dar cuenta de que fueron engañados. Y adivinen contra quién van a ir. ¿Contra quién, Carlito? Contra Satanás. Van a ir a arremeter contra Satanás. Van a luchar unos contra otros, hermano. Eso está descrito que va a ser así. Como en el día de Madián. Como en el día de Madián. Dios va a hacer su obra para redimir a este mundo del pecado. Y fíjense lo que sigue diciendo. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con vestidura revolcada en sangre, pero esto será para quema y combustible para el fuego. Cuando ustedes lean en el Conflicto de los Siglos van a ver que empiezan a pelear unos a otros y luego desciende de Dios el fuego que consume a esas personas, incluso fuego que sube de abajo de la tierra. La sierva del Señor dice que las armas de Dios están escondidas incluso debajo de la tierra para ese día de la batalla final. Y en el versículo 6 nos habla acerca de la luz que resplandeció en las regiones de tiniebla y de oscuridad. Es la luz que resplandeció en nuestra vida, hermanos, acerca del plan de salvación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta, mis hermanos, es la luz que resplandeció en Capernaum, en Zabulón, en Neftalí, en Galilea. Aquellas personas que solamente habían escuchado paganismo, que solamente conocían el espiritismo, que solamente sabían de las supersticiones judías, un día supieron que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo. Esa es la expresión que usa Isaías capítulo 9. Hijo nos es dado, nos fue dado un hijo. Qué difícil, hermano, para Dios fue dar a su Hijo. El sacrificio no solamente fue de Jesús, el sacrificio fue del Padre. Todos los que tienen hijos saben perfectamente lo difícil que es ver sufrir a un hijo. Qué duro que es ver sufrir a un hijo. Es lo más duro que existe, hermano. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Enoc? Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. La sierva del Señor, después léanlo en Patriarcas y Profetas. Dice que Enoc nunca comprendió tan cabalmente el plan de salvación como cuando tuvo a su hijo. Qué terrible, y más cuando nuestros hijos no siguen el camino del Señor. Tanto amó Dios al mundo que estuvo dispuesto
a dar a su hijo, arriesgándose a perderlo para siempre. Ahora, esta es la luz que brilló y dice que el pecado se va a terminar para siempre. Ustedes saben que después de que cae el fuego, ese mismo fuego que consume a los impíos, ¿qué va a hacer? Purifica la tierra y se va a restablecer el reino eterno del Señor. Acá lo dice: lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el reino eterno de Dios que va a ser establecido cuando el pecado sea erradicado de la tierra. Hermanos, Dios nos habla a través de cada una de las partes de las Escrituras. Solamente tenemos que pedirle al Señor que nos muestre y nos va a confirmar la verdad, nos va a confirmar las doctrinas, nos va a fortalecer en nuestros tiempos de tribulación, nos va a dar ánimo para compartir a los hermanos. Aunque nosotros estemos abatidos, Dios quiere que nosotros oremos por nuestros hermanos, ¿sí? Y que ayudemos y animemos a los demás. Así que, hermanos, confiemos en la palabra del Señor, que como cantábamos en el himno Castillo Fuerte, Satanás no va a poder destruir la palabra del Señor, aunque mal de su grado, dice el himno, ¿no? Y en el himno original, yo lo iba a mencionar, pero justo estábamos cantando, en el himno original dice: que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, de Dios el reino queda. Ahora lo cambiaron esa parte porque decían, no, como los hijos y la mujer, eso es muy fuerte. Dijeron, ¿no? Y lo cambiaron. Pero a Job le llevaron los hijos y la mujer. Y él tuvo que confiar igual, hermano. Él tuvo que confiar igual en Dios. Entonces el himno ese estaba escrito así por algo. Entonces, tenemos nuestra esposa, la amamos. Tenemos nuestros hijos, los amamos. Pero necesitamos confiar en Dios por encima de lo que hagan los demás, hermano. Confiemos en la palabra del Señor, que ese mismo himno dice, ¿no? Que Satanás no puede destruir la palabra del Señor, aunque él quiera destruirla, no puede. Y esta es la palabra que permanece para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan feliz sábado. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.